Un saludo fraternal a nuestra amada Convención Regional Bautista Puebla-Tlaxcala y a su mesa directiva que preside el pastor Pedro Cordero, presidente de la misma. Y doy gracias a Dios y a la directiva, a nuestro presidente, por participar en estas reuniones plenarias fuera de una costumbre que cada año tenemos de asistir a diferentes iglesias donde nos invitan, y ahí con nuestra carta de mensajería pues llevamos la representación de la iglesia. Pero en esta ocasión está abierta la actividad que se ha programado con diferentes siervos de Dios, excelentes siervos de Dios, para participar en este enriquecimiento espiritual y también material. Entonces, estoy feliz de la vida y espero que si oyen algún ruidito, pues estoy grabando en casa, porque así es la disposición, y los que ya pues tenemos más de los años en que bíblicamente nos enseña, pues debemos cuidarnos un poquito más. Dios les bendiga, hermanos, y es un privilegio compartir con ustedes estos devocionales que espero sean de edificación para la vida de cada uno de ustedes. Vamos a orar. Bendito Dios, cuánto gozo hay en nuestro corazón en darnos cuenta que no perdemos tiempo, que tu iglesia y tus iglesias de esta amada convención continúan, Señor, en plena actividad. Deseando que bendigas a su mesa directiva, a todos los oficiales y por supuesto a nuestras iglesias que son miembros de la misma. Que tu Espíritu Santo fortalezca la vida de tus hijos y podamos seguir siendo bendición en estos tiempos un poquito restringidos, pero también propios para crecer en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, por favor, y tómanos en tus manos. En el nombre de Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén. Dios me ha permitido tener más de 50 años viendo el trabajo, viendo el avance de nuestras respectivas convenciones regionales que forman una sola que se llama Convención Nacional Bautista de México, lo cual me enorgullezco, y no me lo vayan a tomar a mal, pero me enorgullezco enormemente de pertenecer a esta gran organización. Y también siento el gozo de haber y de ser partícipe de la misma en diferentes aspectos. Y he visto el crecimiento de la iglesia, he visto el extendimiento del reino en diferentes partes, un poquito más en las etnias que forman nuestro país, y en alguna de ellas incursionar para abrir el campo misionero o también para predicar y visitar, en fin, con mucha bendición. Y recuerdo algunos estados bendecidos grandemente por hombres y mujeres que supieron y sintieron la pasión
para poder sembrar la palabra de Dios. Por eso le puse como título a estos devocionales: ser productivo es una buena señal de vida, basado en Juan 15 del 1 al 17. El ser productivos es una buena señal de vida. Juan 15 del 1 al 17. Por ejemplo, en Querétaro, los hermanos Hurtado. En el estado de Tlaxcala, de parte de Oaxaca, un hombre, era muy joven cuando tuve el privilegio de conocerlo, un hombre de mucha pasión por la obra misionera, en tiempos no de una pandemia como la que vivimos, sino de una tremenda persecución. Pero este hombre, chaparrito, con una preparación mínima teológicamente hablando, pero sembrador de iglesias en medio de esta situación, David Cervantes. ¿Cómo reconocí la entrega y la pasión de este siervo de Dios, ya hombre maduro, para sembrar el evangelio en estados como Tlaxcala y Oaxaca? Otros hombres de Dios, como eran los hermanos Buzo en Veracruz, y extendiéndose hasta la parte de Chiapas para sembrar iglesias a través de sus respectivas iglesias. Me acuerdo de un hombre también, siendo ya un hombre maduro, de una diríamos característica de hombre fuerte, valiente, en fin, al hermano Dionisio Piña en Oaxaca para sembrar iglesias también. Y hay otros hombres que han sido para mí de mucha bendición en el trabajo de siembra de iglesias. Don Aurelio Mandujano, allá en el estado de Yucatán y Quintana Roo, Campeche, Tabasco, un hombre corpulento, un hombre de carácter fuerte, pero también de gran sensibilidad, para sembrar más de 100 iglesias. Y otro de los hombres que han inspirado también mi vida, y que solamente he tenido, si acaso, 2 ocasiones de verlo tan cerquita, pero que ha sido una bendición tremenda en mi vida y en muchos de los pastores de nuestra época, al hermano Carlos Morales. Una vez estando allá en la iglesia en Miahuatlán, pues nos quejábamos de nuestro cuerpo ya un tanto maltratado. Y cuando él comenzó a darnos una especie de sobamiento, de sobarnos o de apretarnos, como me acuerdo que nos decía: sus cuerpos parecen cartones corrugados. Y nos apretó y nos dio una buena terapia de fisioterapia o como se usara en ese tiempo. Pero un hombre apasionado por la siembra de iglesias. ¿Qué decir de otros hermanos en Sonora como los Orona? ¿Qué decir de otros siervos de Dios que también los recordamos con mucho cariño? Félix Leoncio García, un hombre también con características tremendas de esfuerzo, de trabajo en la obra misionera. Sinaloa, Los Castro, allá también por
Morelos, los Picasso, bueno, perdón por no mencionar tantos, un hombre tan excelente en su carácter, el hermano Pablo Urbina. Me acuerdo cuando se deliberaba sobre su sueldo, él decía: hermanos, dejen de estar deliberando, y estas mismas palabras las oí de Joel Cruz, un misionero en la Mixteca, decir: dejen de estar discutiendo tanto sobre mi sueldo y mejor aumenten las oraciones para sus siervos. Los hermanos Ortiz, los hermanos Santos, de apellido Santos, allá en Oaxaca, Mardonio, y ahora Israel, que es hijo de uno de los hermanos Santos, no recuerdo exactamente. ¿Qué tiempos aquellos de grandes cosechas, de grandes eventos evangelísticos, como aquellas campañas de Cristo, la única esperanza, cuando abordábamos 40 siervos de Dios, un autobús, y vámonos a una campaña a Yucatán o a donde nos llamaran. También aquella hermosa, pues diríamos, campaña también de Hay Vida en Jesús, una campaña continental. Y ahora también vemos todo esto, pero yo siento, y perdónenme si estoy equivocado, perdonen esta equivocación, pero nuestro paso en siembra de iglesias ha sido muy lento, demasiado lento. No estamos realmente produciendo lo que realmente el Señor quisiera de nosotros. Pero yo creo que no por falta de herramientas, congresos van, congresos vienen, conferencias por todos lados, pero me pregunto por qué no se despierta la pasión de sembrar lo que el Señor quiere que hagamos, independientemente de hacer un evangelismo personal y de un evangelismo de persona a persona. ¿Qué es lo que nos ha hecho ir como bautistas de la convención lentos en este sentido? Le decía a unos alumnos del seminario Lacey: si el Señor les permite 50 años de ministerio, ustedes deben producir mínimo 10 iglesias sembradas. 10 iglesias sembradas, no plantadas, sembradas. ¿Por qué digo no plantadas? Porque sembrar es una cosa y plantar es otra. Sembrar es meter la semilla. Plantar, han visto cómo siembran el arroz, la planta ya crecida, la van poniendo en aquellos lugares cenagosos para que produzca el arroz. Me acuerdo de la siembra del algodón, sembrando el algodón parejo, después lo que le llaman desaijar a cierta distancia para que produzcan. Y por esta región hay almácigos donde se compra la planta para irla a sembrar. Eso es sembrar. Eso es plantar. Hemos sido hasta descuidados en la plantación de iglesias, porque a veces tenemos grupos que quieren pertenecer a nuestra denominación, y por no querer pescar en la pecera, les decimos no, y a veces se van con quien no deben de irse. Así es de que, perdón por este devocional que introduzco de esta manera, pero les repito, hermanos, yo creo que vamos muy lentos. Entonces, tomando la base bíblica que está en Juan, capítulo 15, del 1 al 7, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará,
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor en esta parte de la Escritura. Se le preguntó en una ocasión a Pablo Casals, el gran violonchista o violinista, ¿por qué después de sus 85 años él no quitaba la costumbre de practicar 6 horas diarias? Parece absurdo, ¿verdad? 85 años todavía practicando con su violonchelo. Pero la respuesta que este hombre de extraordinario don contestó de esta manera: porque creo que estoy progresando. Qué palabras tan convincentes y palabras realmente claras y precisas, porque siento que estoy prosperando. Y déjenme decirles entonces que si este gran hombre pensaba de esta manera, con ninguna base, que bien pudiera salir de una experiencia o de una relación con Dios, o tal vez sí la había, pero el ejemplo es así tajante. Y entonces, nosotros que el Señor nos está hablando y enseñando, debo de decirles con toda honestidad y con toda pena, y repitiendo precisamente que el Señor nos llamó a cada uno de sus seguidores a un continuo progreso y productividad. A todos, a pastores, a misioneros, diáconos, a todos miembros de la iglesia, con las características que tengamos. Y con todo respeto les pongo un ejemplo de una campaña de la iglesia X para vender la Biblia por las calles. Y el director de este evento dijo: el que venda más Biblias va a ganarse un premio, el primer premio. Pues eso motivó para hacer un buen trabajo de venta de Biblias, de la palabra de Dios. Pero llega una persona con tipo Moisés diciendo: no puedo o quisiera participar. ¿Ustedes qué me dicen? Porque soy tartamudo. Y sabiamente el director le aceptó en el equipo. ¿Saben quién vendió más Biblias en ese evento? Este hombre. Y les va a causar risa, pero tiene que ver precisamente en que todos hemos sido llamados por el Señor para que nosotros progresemos y produzcamos también. Cuando este hombre andaba ofreciendo la Biblia en las puertas de las casas, decía: quiero presentarle un mensaje de la Biblia para que usted la compra o se la vende. La compra, a ver cómo dice, ¿se la leo o la compra? Pues la persona no iba a tener tanta paciencia y mejor la compraba. Con todo respeto lo digo, pero nadie está exento de ser productivo y también
de progresar en la obra del Señor. Yendo precisamente al tema más a fondo, quiero decirles que una de las primeras partes que considero en este pasaje de la palabra del Señor, cuando nos dice del 1 al 4, y vean lo que dice el 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Esto nos indica, mis amados hermanos, una permanencia definitiva con Él. Una permanencia. Una relación constante. Una entrega constante. El libro de los Hechos, allí en sus Biblias, si gustan ver, mis amados hermanos, en el capítulo 26, dice la palabra del Señor en este versículo 22, 26, 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero. ¿Quién decía estas palabras? El apóstol Pablo. Qué hermosas palabras. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Yo estoy de acuerdo con un pastor, que por cierto va a ser nuestro conferenciante. No recuerdo exactamente las palabras, pero él decía, no debemos aceptar y de pensar que cuando termine esta pandemia regresemos a nuestra rutina. No vamos a regresar a la rutina de siempre. Ir al templo, sentarnos en la banca, cantar, orar, saludar, etcétera, etcétera. No. Esa rutina no conviene a nuestras iglesias, ni a usted ni a mí. Y estoy de acuerdo con él, porque la relación con Dios no produce ese tipo de actitud. Dice la palabra del Señor entonces que Él puede, al igual que el apóstol Pablo en este versículo que les he leído, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Jesús usó precisamente este tipo de analogía que vemos en este hermoso pasaje de la palabra de Dios. Una vid para enseñar un principio importante en cuanto a la vida cristiana. Yo soy la vid, dice el Señor en este pasaje. Yo soy la vid, un órgano viviente. Y esas palabras tienen que ser a nuestra iglesia, a usted, que es la iglesia, a nuestros pastores, a este siervo, a todos. Estas palabras deben ser para nosotros las que normen el criterio fuerte y grande de no entrar en una lentitud después de esta experiencia. Una relación constante con el Señor, una relación grande, porque el verdadero creyente que lleva precisamente fruto es objeto precisamente de algo que no hemos podido hacer, de la supervivencia, de la supervisión del Padre en nuestro trabajo. También no recuerdo con exactitud, pero el hermano contador, se me olvidó su nombre, de nuestra convención, muy ícono, Gerardo, decía que en una ocasión una denominación que él administraba le dio a sus pastores, no recuerdo si 100 o 200 coches a cada pastor. El comité o no recuerdo cómo le llaman ellos, pero llamaron a ciertos pastores, evaluaron sus trabajos y les dieron un coche. Por cierto, dicen que fue un Beatle cada uno de ellos.
pero les hacían saber algo que les estaba responsabilizando. Tal fecha, durante el año, ustedes nos van a dar un reporte y vamos a supervisarlos. Y si su trabajo no está rindiendo lo que nosotros realmente deseamos como líderes de la denominación, se les va a retirar el coche. Eso es supervisar. Eso es realmente lo que en nuestra organización, perdónenme, pero nadie nos checa. Si acaso nuestros diáconos. Si acaso cuando recibimos un sueldo directo de alguien y nos dice, a ver, vamos a ver resultados. Entonces, yo creo que a veces no tenemos esa decisión, ni como alianza de pastores. Pero en una alianza de pastores debiera de existir tomar alguna actitud ligera, o como ustedes quieran decir, hermanos, hagamos un balance como agregados o miembros de la alianza. ¿Cómo estamos en nuestro trabajo? No hay de eso. No hay, aunque ustedes quieran buscarle por todos lados, no lo hay. Pero el Señor tiene que supervisarnos. Dios les bendiga y les dé un buen día a los conferenciantes, a los mensajeros, a los que estamos en casa cómodamente, ya no sufriendo algunos detalles cuando vamos de viaje y estamos en lugares extraños. Ahora en casita, viendo y sirviendo y aprendiendo. Dios les bendiga.